A ver, que o hoy sea, en para día, ti, espérate, te repito la pregunta, ¿para ti qué tan importante es la programación en un ingeniero de sistemas? es muy importante porque pues la programación es lo que opera hoy en día todos los sistemas tecnológicos. Más o menos de ahí se basa lo que en sí es la informática o la ingeniería de sistemas. De ahí se sacan lo que son algoritmos, programas, y todo pues lo que estamos viendo estos días, pero pues hasta ahí más o menos. César, ¿tú qué dices? César Vargas. Profe, pues mi opinión es que eh, la programación para un ingeniero de sistemas es bastante importante porque actualmente la mayor parte de tecnología se basa en programas y pues digamos todo se está comercializando por medio de programas como las aplicaciones, páginas web, todo ese tipo de programación. Entonces, pues digamos que ese sería el pan de cada día de un ingeniero de sistemas. Muy bien. Digamos que no es tan, o sea, uno puede irse por diferentes áreas, ¿cierto? La programación es un área más, pero sí es algo base que todos tenemos que aprender. Por ejemplo, yo estoy por el lado de proyectos, yo organizo y miro proyectos y yo contrato programadores. Cuando me sale un proyecto así, yo contrato un programador. ¿Por qué? Porque es que dependiendo del cliente, tú dices, por ejemplo, hay clientes que te piden que la aplicación vaya en Java, pero hay otro cliente que lo quiere en C++ y hay otro que le quiere. Entonces, uno dependiendo de eso, pues cuando hace presupuesto, uno mira con qué programador trabaja, ¿sí? Pero uno tiene que tener conocimiento de programación porque si no, van y le cobran tanto y usted no, ni siquiera sabe si eso sí vale así o no vale así. Los que se van por redes, pues en algún momento tienen que programar el servidor y que programar todo, entonces tienen que saber de programación. Entonces lo que dice César es verdad, tiene como su parte, la parte fundamental, la parte básica de un ingeniero de sistemas es que conozca y por lo menos interprete muy bien la programación, ¿cierto? La clave de la programación no es el lenguaje que yo aprenda, la clave de programación es la lógica que yo sepa desarrollar en programación. Lo que vamos a mirar en introducción es qué tan bien están ustedes de lógica, de programación, para que en el siguiente módulo que van a ver fundamentos de programación, ya arrancan con Java, ya tengan todo listo para ustedes arrancar. Lo único que cambia de la lógica a un lenguaje es la semántica que maneje ese lenguaje. ¿Me hago entender? Pero de que tu lógica sea buena, tú coges cualquier lenguaje y miren, lo comen rapidito. ¿Entendido? Quiero que todos ustedes, todo lo que vamos a trabajar entre esta semana y hoy, parte de la otra semana, lo hagan solos, lo hagan solos. O sea, yo sé que, por ejemplo, Mónica y Córdoba hacen muchas cosas juntos, pero la parte de programación háganlo solos. ¿Sí? Porque la lógica de Mónica es diferente a la lógica de Córdoba. Entonces, así estén los dos, cada uno piensa diferente, entonces lo importante es que al final el resultado sea igual, pero como yo programe, no quiere decir que Felipe programe diferente. Claro que él programa diferente porque es su lógica, pero al final la Junta nos dio 5, que es lo que importa, si el programa al último dio 5. Necesitamos un programa que al último arrojara 5, como lo programé yo o como lo programó él, no interesa desde que al último nos dé 5. ¿Entendimos? Entonces, Profe, una pregunta. dime. ¿Qué programa vamos a trabajar? Ustedes van a trabajar, o sea, ustedes arrancan con Java. Conmigo vamos a mirar únicamente la parte de lógica y la parte de diagramas de flujo. ¿Mm? Ok. Y si quieres mirar algoritmos, si quieres ya empezarme a mostrar algún algoritmo, entonces ve mirando Profe, JavaScript, pero ve mirando una pregunta. JavaScript, que es lo que se trabaja aquí al comienzo. Dime, Buenas señorita. noches, Pues profesora. sí, Buenas a mí noches, me parece, compañeros. Hola, Ivonne. profe, Dime. pues no sé, bueno, la metodología que ustedes utilizan y todo eso, pero, o sea, cuando yo empecé a ver programación, nosotros empezamos con PCInt, ¿sí? Y ya de PCInt ya pasamos a Java. Lo que pasa es que el PCIN es un programa para hacer diagramas de flujo. Es que eso es Sí, claro, diferente porque y Sí, pero, algoritmos. exacto, pero lo que vamos a ver, igual tú puedes, lo haces, lo pasas, me lo muestras. Lo importante es mirar cómo estás tú en tu lógica para programar. Eso es lo que yo quiero analizar. ¿Listo? Sí, señora, como Entonces, que, ¿en qué consiste el trabajo de hoy? Ustedes tienen una pregunta, entonces yo voy llamando a uno, secretario está pendiente que yo voy llamando. Si lo hizo en diapositiva, en Word, en lo que lo haya hecho, comparte pantalla. Si no lo hizo,
cuenta qué es, pero siempre tiene que darme un ejemplo, siempre. ¿Entendido? Siempre tiene que darme un ejemplo y lo que nos demoremos en una pregunta no importa porque lo que yo necesito es que todo el mundo entienda. ¿Sí? Si tú captas más rápido, si de pronto Juan Prieto captó más rápido que César o que César captó más rápido que Brian, no me interesa porque yo estoy pendiente de que Brian también entienda. Lo que necesito es que todo lo haga. Hay gente que tiene agilidad para unas cosas, pero para otras no. ¿Mm? Por ejemplo, el señor Sebastián puede entender muy bien de redes, pero de pronto en programación no mucho. Pero de pronto Andrés Felipe sabe mucho de redes sociales y de chisme, si lo vieron ayer. Vamos a ver qué en programa, porque todos no podemos creernos duros en todos, ni todos creemos que somos fuertes en todo. Lo importante es desarrollar las diferentes habilidades cuando toque. Pero lo que toque volver a repetir, pues lo volvemos a repetir y no hay problema. ¿Entendido? ¿Todos claros? No les dé pena, porque lo que pasa cuando uno arranca clases como esta, la gente, porque como el otro no dice nada, entonces yo tampoco digo que no estoy entendiendo. Pero la clave de la programación son estas primeras clases. ¿Entendido? Entonces, vamos a empezar con John. John me va a decir qué es un dato, por favor. Dale, profe, yo tengo la presentación ya. Dale. Ay, que la hice. Vale, un dato es una representación simbólica, puede ser así mismo como un número, una letra, un símbolo, cualquier cosa, pero su valor puede ser muy diferente o referente que recibe una computadora. Por ejemplo, hay estos tipos de datos. Hay numéricos reales, numéricos no te metas a tipos de datos. Estamos netamente en qué es un dato. Todavía, la primera. Entonces, tú dices que es una representación simbólica numérica, o numérica. alfabética Lo más importante es que dice, de lo que yo veo aquí, dice, es un atributo a una variable cualitativa o cuantitativa. ¿Entendido? Sí, eso sí. O sea, lo que tú escribes al lado de una variable va a ser un dato. ¿Entendido? Es un dato. Sí. Entonces yo le pregunto al señor César, si yo coloco X es igual a 7, ¿cuál es el dato? X es igual a 7, el dato sería 7. Muy bien. Bueno, igual. Ya está ahí, tranquilo, que su merced ya, pero muy bien, el dato es 7. A César toca frenarlo. Muy bien, es 7. Todo lo que vaya al lado van a ser un dato. Puede ser un dato o puede ser un conjunto de datos. ¿Entendido? Ellos describen entidades o el valor referente a lo que se recibe, a lo que va a recibir la computadora, pues obviamente en un programa. Por diferentes medios. Los datos representan la información que el programador manipula en la construcción o solución de un algoritmo. Es decir, cuando yo voy a desarrollar un programa, lo importante, más que digamos al lado izquierdo, que está lo que es variable y todo lo que vamos a ver más adelante, al lado derecho es porque lo del lado derecho es lo que se va a desarrollar dentro del algoritmo, ¿cierto? Entonces, si yo coloco X es igual a 7, el que va a jugar por allá, más que la X, lo que va a jugar es el 7, que es el valor que le estoy dando a X. ¿Entendido por el concepto de dato? Vuelve John otra vez. Señora. Vuelve, deja de compartir pantalla, por favor. Perdón. ¿Entendía la primera pregunta? Sí. Sí, señora. Muy bien, Ivonne, cuéntame los tipos de datos, por favor. Ya definimos que 7 es un dato, ahora ¿qué tipos de datos podemos colocar al lado derecho? Voy. Es que tengo mi computador muy lento. Ya. Sí, ya escuchamos, tranquilo. Qué pena. Es que entonces, tenemos los tipos de datos. Simples, numéricos, alfanuméricos. Ya se copió de Mónica. Simples, numéricos, enteros o reales. Alfanuméricos. Numéricos, enteros reales, alfanuméricos, la cadena y los caracteres.
Los arreglos unidimensionales y multidimensionales y estructuras. Ah, pero te faltó ahí lógicos. ¿No tienes más? Sí, acá abajo. Alfanuméricos, los caracteres, los datos lógicos, que es el tipo de ¿Verdadero o falso? verdadero o falso, los tipos de datos simples utilizados se crean en políticas, los flotantes, las series, los booleanos, en fechas, Muy bien. los complejos. Pero fue una pregunta, ¿eso también pueden ser variables? No. La variable es lo que va al lado izquierdo. Ah, ya. O sea, tú el dato lo asimilas a variable o a constante o a lo que tú quieras. Ahorita netamente lo que va al lado derecho, que es el dato. ¿Sí? Lo que tú defines el dato, qué tipo de dato es y si le quieres dar Profe, valor, dime. pero una pregunta. Ya no le faltó el el string, Por eso, es que ella está exponiendo ella, pero obviamente le falta, pero estamos Ok. mirando. Aquí tenemos las estructuras de datos estáticas, que son las estáticas y las dinámicas, los registros, las pilas. Ya estás ¿No hablando está? de... No. ¿Alguno tiene un cuadrito donde vengan los tipos de datos? Esos vienen en cuadrito y es más fácil de verlos. puedo mirar, profe, el mío un momentico para ver. Sí, déjame, ya dejo de compartir. Listo. Un momentico, profe, ya le comparto. Tranquilo. Pues la verdad, profe, yo lo tengo un poquito más simple porque ya lo otro me parecen es como tipos de variables. No, sí, lo que ya está colocando arriba, o ya son datos, eso hablamos de datos estructurados y no estructurados, ¿entiendes? Entonces ya estaba más a fondo con pilas, con todo el cuento. Igual todos los van a conocer, pero es como estamos empezando bien de cero. Hay unos Profe, cuadritos yo básicos. tengo algo más o menos. ¿Qué pasó? Espérate que Córdoba lo tenía. ¿Sí pudiste o no? Ok. Profe, ¿me escucha? Sí. Yo en los tipos de datos coloqué caracteres booleanos y Y enteros. enteros. Numéricos, Idénticos. dentro de numéricos enteros. ¿Ya ahí está viendo la presentación? Ahí. Por favor. Entonces, caracteres numéricos y booleanos. Caracteres, dígitos individuales que se pueden representar mediante... Muy bien. Dentro de esos caracteres vienen de letras o números. Numéricos, Sí, reales, los flotantes, dobles, string, sí, enteros. Y los booleanos que representan si es verdadero o si es falso. ¿Listo? y también, sí. Dime. Bueno, ya. ¿También los arrays son tipos de datos? ¿O cómo, eso ya qué sería, profe? Arreglos. Los arreglos. Pero un arreglo también puede ser un dato. Lo que pasa es que eso ya es cuando estás viendo más adelante. ¿Listo? Entonces tú defines. Entonces, por ejemplo, yo le digo a Mónica, si yo le dije al señor César, le dije X es igual a 7, él me dijo que el dato era 7. Entonces ahora tenemos que aumentarle otro y es qué tipo de dato es. Ese 7, ¿qué tipo de dato es? Es un entero. Muy bien. Entonces es X entero y X es igual a 7. Lo que quiere decir que siempre que pase por X tiene que ser 7 porque es entero. Si le hubiera puesto menos 7, tendría que ser real, ¿cierto? ¿Mm? Y si le quiero colocar números o letras, entonces lo puedo colocar tipo carácter o tipo, y si son varias letras, le coloco tipo string. Yo defino qué dato voy a usar. Hasta ahí vamos, ¿entendido? Muy bien, Sí, señor. señora. Salgamos de ahí. Ahora sí, señor César, Sebastián Cortázar, por favor, ¿qué es una variable? ¿Qué sé? La variable es un dato que se almacena en la memoria, o sea, por lo que yo entiendo. Y ese dato
nunca es fijo. O sea, por la misma razón que es una variable, está cambiando constantemente durante la ejecución del programa. Muy bien. Para ahí un segundo. No vayas a quitarle el tuyo, que voy a hacer solamente una pregunta para mirar si están entendiendo. Dice él, está en una memoria, almacena los datos. Entonces yo le pregunto a... Es que se me van de la pantalla. Preguntémosle al secretario, por ejemplo. Él dice que la variable puede cambiar en el transcurso del programa, por eso se llama variable. ¿Entendido? Sí. La pregunta mía para ti es, si yo defino tipo entero, esa variable en el transcurso del programa se me puede volver real, se me puede volver flotante, o lo único que le cambia es el valor. Bueno, como las enteras, como su nombre lo indica, toma valores pues, numéricos enteros, entonces sí puede cambiar. ¿Puede cambiar en el transcurso del programa? Dime. Sí. Sí, sí, señora. ¿De entero a real? ¿O de entero a carácter? Sí. A ver, Profe, si no. De entero a carácter, no. A Yo ver, creo que dime. de entero a carácter no, porque los Pero de de entero tipo a real, carácter sí. pues son alfanuméricos, pero de Bueno. entero a real sí porque son numéricos. No. Tú cambias el valor de la variable, pero el tipo de variable que tú escojas siempre tiene que ser el mismo, o el algoritmo del programa te va a arrojar un error. ¿Entiendes? Vale. Espera, ¿me repite? Tú cambias el valor, lo que cambia en el transcurso del programa puede ser el valor de esa variable, pero el tipo de variable tú lo defines arriba en el algoritmo y ese va a ser el estándar para todo el programa, porque tú lo definiste arriba como un valor. De hecho, es un error que sale en los programas muchas veces, que cuando te lo va a arrojar te dice que hay un error de tipo de variable, porque no coincide lo que está saliendo con la variable que tú definiste. Vale. ¿Listo? ¿Entendido todos? Una preguntita. Señora. Dime. Y si es una variable de tipo carácter, que alfanumérico, Sí. yo escojo un número y lo voy a cambiar a letra, No ¿el importa, algoritmo lo ahí sí lo cambiará? puedes Ahí hacer sí lo puedo cambiar. porque definiste la variable alfanumérica. Ah, vale. Era que el ejemplo que yo le estaba colocando a él era netamente entero. No, Por eso uno, dependiendo del programa, entonces uno dice, no, no la coloquemos entero, porque también va a coger, por ejemplo, 0.5, entonces coloquémoslo real. Para evitar esas confusiones en el programa. ¿Listo? El señor Sebastián, también la conclusión, léela, porfa, que tienes ahí. La conclusión que saqué, las variables son valores que pueden cambiar su resultado en determinado tiempo de ejecución del programa. Estos valores son almacenados en la memoria principal. Muy bien, ahí quedamos. Perfecto. Ahí quedamos. Muy bien, Sebastián. Gracias. Quedamos ahí y ya sabemos qué es lo que va cambiando. Señorita Camila Córdoba, por favor. Tipos de variables. Ahí no nos vamos a confundir con los tipos de datos. ¿Entendemos? Ya miramos que habían tipos de datos. Ahora vamos a mirar tipos de variables. Los tipos de variables son los booleanas que toman valores entre falso y verdadero, ¿no? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué está pasando ahí? Esos son tipos de datos. Espérame. La gente siempre se confunde y cuando la gente está empezando a programar, por eso después se confunden, porque confunden los tipos de variables. O sea, no quiere decir que no lo puedan hacer porque de que lo tengan claro, pues colocan su variable y colocan su tipo y ya. Pero cuando hablamos de tipos de variables son dos, netamente dos. Nominal y ordinal. No. Cualitativas y cuantitativas. No. Bueno, señorita, creo que tú tenías era esa. ¿Quién tiene que cuando el señor Santiago Alba me la preguntó y se la respondí, le dije que sí. Señor Santiago Alba, ¿cuáles son los dos tipos de variables? Privadas y públicas en las clases. Privadas y públicas, o también las conocemos como globales y locales. Y locales. Exactamente. Exactamente. Muy bien.
¿Quién me dice la... Profe, Dime. Yo encontré, le voy a compartir pantalla un momentico. Bueno. Profe, pero ahí también entrarían tipos de variables que son las cualitativas, las cuantitativas, Sí, independientes, exactamente. moderadas, Yo los extrañas. encontré así, no sé. A ver. Profe, pero ese global... Según el tipo de dato. Dale. Según la longitud y según el ámbito. No sé. Sí, muy bien. Muy bien. Profe, pero ese global y local no sería la visibilidad. También. También. ¿Sería lo mismo? Sí, pero aquí como lo tiene Mónica está muy claro, muchachos. Miremos este cuadro que Mónica lo encontró que es muy claro. Y a Camila también le va a aclarar muchas cosas. Las variables las definimos según el tipo de dato, dependiendo de lo que vimos de datos. Lee, Mónica. Señora. Lee todo, por favor. Según el tipo de dato. Si son enteros, si son caracteres, todo lo que vimos ahorita. Según la longitud, si es fija o es variable, ¿sí? Fija si no cambia el tamaño. Y variable, pues si a lo largo de la ejecución varía pues el tamaño. Y según el ámbito, si son locales o globales. Muy bien. Que es lo que vamos a ver ahorita en el otro punto de visibilidad de las variables. Visibilidad y vida de las variables. Pero muy bien, o sea, es por eso digo, para que no se confundan con los datos. ¿Sí entendemos? Tú defines tu variable con qué tipo de dato es. Luego miras de qué longitud va a ser. Y también dentro del programa más adelante puedes utilizar de las dos, o locales o globales. ¿Entendido? Señora. Muy bien. Muy bien, Mónica, muy bien. Vamos con Javier David Pinilla. Háblame ahora sí de la visibilidad y vida de las variables. Vale, profesora. ¿Ya se ve? Sí, ahí. Vale. Hay dos tipos de principales de zona de visibilidad. Hay dos tipos de principales de zona de visibilidad. Zona local de visibilidad y zona global de visibilidad. Una variable declarada fuera de todas las funciones se coloca en la visibilidad global. Estas variables pueden ser accesibles desde cualquier parte del programa. Estas variables se ubican en el pool global de la memoria, por eso el tiempo de sus vidas coincide con el tiempo de vida del programa. Una variable declarada dentro del bloque parte del código encerrada dentro de las llaves pertenece a la visibilidad local. Esta variable no es visible, por tanto no es accesible. Fuera del bloque en el que está declarada, el caso más común de la declaración local es una variable declarada dentro de la función. Una variable de declaración local se coloca en una pila y su tiempo de vida coincide con el tiempo de vida de la función. Ya que la zona de la visibilidad de una variable local es el bloque donde está declarada, hay una posibilidad de declarar las variables con los nombres que coincidan con los de las variables declaradas en otros bloques. Y también declaradas en los niveles superiores, así sucesivamente hasta el nivel global. Muy bien. Entonces, devuélvete para no complicarnos tanto. ¿Y se ve bien? Vuelve otra vez, deja de compartir pantalla. Listo, vale. Están viendo el cuaderno acá, ¿cierto? Todo programa, algoritmo o diagrama de flujo, lo que ustedes quieran, en este momento no interesa de qué estamos hablando, tiene un inicio y tiene un fin. ¿Cierto? Todo programa tiene un inicio y tiene un fin. ¿Entendido? En la parte superior siempre voy a declarar mis variables. Entonces, yo puedo colocar, por ejemplo, aquí variables, pero acá, digamos que dentro del programa yo puedo tener subprogramas o llamados subrutinas, que al salir vuelven y siguen acá hasta que entre un fin.
Dentro de estas, a ver, dentro de estos dos cuadritos, también puedo tener un inicio y un fin, porque son sus rutinas del gran programa. ¿Entendemos? Entonces, una variable global es la variable que trabaja en todo el programa. Y una variable local es la que trabaja solamente en estas rutinas nomás. ¿Entendemos? ¿Mm? ¿Sí entendemos? Sí, señora. Entonces, si estamos entendiendo, yo le quiero preguntar a Miguel Ortiz. Miguel Ortiz, es probable que yo defina acá, como le había acabado de decir al otro, que coloque hágame x igual a 7. Y aquí, en esta subrutina, yo puedo colocar hágame x igual a 9. ¿Tú crees que eso es posible? Sí, ¿Por qué? sí. ¿Por qué? Pues porque pues puede haber un inicio pues fuera de la variable y puede haber un inicio dentro de la variable también, ¿no? No dijiste nada, o sea, hablaste como un político. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Lo estaba hablando el señor Javier David. ¿Por qué puedo utilizar la X y la X? Pues porque una es global y la otra es... Exacto. Porque una es global y la otra es local. Entonces, uno puede utilizar el mismo variable, el mismo tipo, pero lo que ocurre es que esta X igual a 9, esta X igual a 9, no me va a trabajar sino acá. En cambio, la X igual a 7 me va a trabajar en todo el programa. ¿Entendemos? Lo que yo no puedo es que el resultado de acá salga en X. Porque así se me va a confundir con esto. Aquí yo puedo trabajar una X, pero a nivel local, pero el resultado debe salir, por ejemplo, en una Z, para que no se me confunda con esto. ¿Entendemos? Pero localmente puedo definir. Entonces, esa es la diferencia entre variables globales y variables locales. ¿Estamos entendiendo? Igual en teoría, una vez salga de esa rutina, digamos, igual cambiaría el valor al valor inicial de X. Por eso te digo que si sale con la misma letra, me genera ahí dependiendo de la operación del programa, pero si sale con otra letra, no importa, porque de pronto yo el resultado lo estoy guardando en otra variable que sea z igual a m igual a x por z, que es el valor de z que salió de esa rutina y el valor que traía x afuera. Profe. Dime. Yo tengo una duda. Dime. Cuando uno, bueno, se dice que la variable cuando usted la inicializa en el main, usted la puede llamar en las otras clases, ¿sí me hago entender? Y la puede llamar en los objetos, señora. Pero ya estás hablando de programación orientada a objetos. Sí, señora, pero es para eso, ¿cierto que pero sí? Sí se puede, claro. Pero eso es cuando entren a mirar programación orientada a objetos, que ya les van a decir, en la programación orientada a objetos, o sea, programación que no es estructurada, las variables se pueden traerlas y llamarlas para que entren a una subrutina. Pero ahí ya tocaría importar la clase, ¿verdad, profe? Exacto, hablamos ya de importar la clase. O sea, ustedes como que paramos ahí y ya empezamos a programar, ¿o qué? Así es una pregunta, no más que una pregunta, profe. Muy bien, vamos con Andrés Felipe Rodríguez, no ha pasado, ¿cierto? Que es una constante. Regálame un segundo. Listo, profe. Ya. Y una vez me cuentan para qué se utilizan, por favor. Listo, profe. Constante. Regálame un segundo, profe, está perdido. Profe. Señora. No sé si Aquí está. viendo qué, pero no hemos hablado de cómo se declaran las variables, ¿o sí? No, todavía no, tranquila. Como eso va antes de las constantes. No, es que nosotros no hemos llegado, eso lo definimos cuando entremos a instrucción. Aquí, Okay. porque únicamente les dije para qué se definían. ¿Para qué se definen? Sí, no, usabilidad. ¿Cómo y para qué?
Ah, sí, sí venía en la pregunta, pensé que la pregunta venía más adelante. Terminemos con esto que es lo mismo y miramos. A ver, ¿qué es una constante? Como la profe dijo ayer, simplemente una variable que, una constante. variable cuyo dato nunca cambia durante todo el programa. Por lo menos pensemos en una operación donde se utilice varias veces una misma variable. Pongámosle que, por ejemplo, x por y menos x seguiría conservando el mismo valor, sino que realizaría distintas operaciones. Por ejemplo, un programa que me haga la tabla del 4. 4 por 1, 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, 4 por 5, 20. ¿Cuál es la constante ahí? 4. Exactamente, porque nunca va a cambiar. Y de ahí para allá sí se cuadra. Lo que yo almacene al final, que es el 8, ¿va a ser una? ¿Va a ser una? ¿Cómo? Una variable. Una variable, muy bien. Muy bien. ¿Tipos? ¿Qué más era de constantes? ¿Para qué se utilizan? ¿Cualquiera o...? Sí, pues, ¿para qué se utilizan? Pues se utiliza por seguridad, para asegurarnos de que el valor que estamos poniendo en la variable nunca vaya a cambiar. Eso no cambia. No cambia. Muy bien, ahora sí, entonces, ¿cómo se define una variable o una constante? Que es del mismo punto que nos hacía falta que decía Mónica. ¿Quién tiene eso? Yo. Dale, Yo compártelo, por favor. Ahí ven mi pantalla. Bueno, básicamente yo hice acá, pues, como un cuadrito o una explicación fácil de cómo se define una variable. Entonces, pues, se pone el tipo de dato. En este caso, puse un tipo de dato entero. Se le declara un nombre. En este caso, se llama entero. Y se le proporciona un valor. Entonces, el valor puede variar porque, pues digamos, a medida del programa puede ir variando el valor de la variable. Entonces, en este caso, el valor del entero es 5. Muy bien. Además, muy claro tu ejemplo. Y ojo, la constante es lo mismo, solamente que cambia, que le vamos a colocar como nombre constante, ¿cierto? Si lo quiero colocar. Lo que cambia, muchachos, lo que cambia es la semántica del programa. Por ejemplo, en Java se le coloca const a la constante, ¿sí? Eso ya es la semántica. Entonces ya por eso les digo que lo más importante es la lógica, porque lo demás ya va a ser la semántica, ¿sí entendemos? Es aprender a manejar cómo, por ejemplo, cómo define variables Java, cómo define variables C++, cómo define... Eso es lo de menos. Pero si yo tengo claro que es una variable y que es una constante, lo puedo hacer en cualquier lenguaje. Ahí es cuando yo le digo que lo más importante es la lógica. ¿Ahora sí entendemos? Yo tengo un ejemplo de constante. Dale. Y es, pues lo tengo escrito nomás. Bueno, pero no, pues cuéntame. Es, digamos, que se usa comúnmente para operaciones matemáticas donde los valores no deben variar. En este caso el ejemplo es pi, que es 3,1416, que ese valor siempre va a ser el mismo. Muy bien. Muy bien, o sea, por ejemplo, para pi, que 3,14 no cambia, pero no siempre una constante es para operaciones matemáticas. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un programa que me va a arrojar una palabra que se llama sexo, para mirar, no el sexo que a ustedes les gusta, que es de todos los días, sino el sexo masculino o femenino. Entonces, yo coloco sexo para que me escriba sexo cuando encuentre esa palabra. Entonces, puede ser una constante, ¿sí? No siempre... Dime. Eso también se puede utilizar en matrices, cuando intento comparar una matriz tipo columna de A y B, compararla con una columna tipo C y un resultado tipo B, ¿sí? Muy bien, sí señor, también se puede. ¿Estamos entendiendo, muchachos? Sí. Y profe, una pregunta. Dime. Ya. Pregunta ahorita. Una pregunta, profe. ¿Quién me está llamando?
Cuando uno inicializa para una constante, uno tiene que colocarle consta. ¿Constas qué? Sí, no, depende del lenguaje. Depende del lenguaje. Depende del lenguaje. Sí, porque yo puedo colocar una variable constante, digámosla así, X igual tipo a 7. entera. Es igual a 7. Ajá. En la tabla, Sí. en la tabla multiplicar del 4, coloco X igual a 4, quiere decir que esa constante no me va a cambiar en toda la tabla. Sí, señor. Sí, señora. Pero dependiendo de la semántica del lenguaje, a veces tienes que colocar alguna palabra a la que van a ser constantes. Sí, señor. ¿Listo, muchachos? Muy bien.